TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba, Padre. Diga conmigo, yo tengo espíritu de sabiduría. Mis ojos han sido alumbrados. Una vez alumbrado, siempre alumbrado. Me he tragado el ancla de la palabra. Y estoy aquí para siempre. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por medida, para llegar también a vosotros. Nos da a entender aquí que el apóstol tenía una regla, como medida. O sea, él no hacía lo que le daba la gana ni juzgaba incorrectamente. El apóstol poseía la medida de Dios en su mente y con esa medida él trata a la iglesia. Con esa medida. Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Dice aquí, usted sabe que usted tiene el don de la fe. Y el don de la fe no crece. Lo que usted crece en la medida de la fe que usted tiene. Usted tiene el don de la fe completo. La fe suya no puede ser agrandada, ni puede menguar. Usted tiene el don de la fe. Pero en esa fe usted sube a la estatura del varón perfecto. Entonces Pablo dice aquí, miren, yo sé que con la medida que yo traigo, si ustedes crecen en la fe, ustedes me van a engrandecer a mí. Y que Pablo quería engrandecerse. Pablo quería gloriarse desmedidamente. No, Pablo lo que quería era que ser engrandecido, no en la carne, en la medida, la regla que Pablo andaba. Imagínate, Pablo era el perito arquitecto para esos tiempos. ¿Usted sabe por qué Dios ha predicado tanto apostolado en los últimos 7 años? Para yo ser engrandecido. Oye, y yo lo he sido engrandecido. Porque donde quiera que voy me aman con un amor tremendo. Ya me respeta todo el mundo. Antes no decía, ahí viene José Luis. Pues ya no, ahora dicen, mira, ahí viene el apóstol. Y entonces yo he dicho, Señor, me están engrandeciendo. Y Dios me dijo, José Luis, no seas necio. A ti yo no te voy a engrandecer, tú eres un pedazo de carne. A ti lo que te voy a dar son más aguijones, porque estás preparadito, te voy a subir el horno. Pero yo te engrandezco en el ministerio que puse en ti, que es la medida mía, para que tú midas a los creyentes conforme a esa regla. Entonces, Dios tiene que engrandecer el apostolado, porque si no la gente le falta el respeto a esto. Y entonces dice aquí que hay una regla. El apóstol tiene una regla. Y la regla es la medida que Dios usa para tratar a los creyentes. ¿Usted sabe cuál es la medida que Dios usa con los creyentes? Bueno, hay una medida que Él no viola. Los ve completos, los ve perfectos y no los conoce en carne. La medida de Dios es esa. Dios te ve completo, repito, te ve perfecto y a tu cuerpo físico, dice, con eso yo no cuento. No te conoce en carne. Tengo que levantar mi mano derecha y mi mano izquierda y ponerla y decir que de mi mano izquierda a mi mano derecha, vamos a decir del 1 al 100. Vamos a imaginarnos una medida, ¿no? Del 1 al 100. Pues la medida de Dios es que Dios te ve en el 100.
porque estás completo. No te falta nada. Con una sola ofrenda te hizo perfecto. ¿Cómo te ve Dios? Completo, perfecto, y no te conoce conforme a la carne. El problema es que la mayoría de los creyentes, aún los que han llegado a la gracia, ellos a veces cuando tratan contigo te ven a mitad de camino, en el 50% de tu experiencia carnal, porque tú eres un ser espiritual que se está acomodando a una experiencia carnal. Tú no eres un ser carnal que te estás acomodando a una experiencia espiritual. Sí, tú comenzaste una experiencia, una iniciación en la vida del Espíritu. Cuando tú llegaste a creciendo en gracia, tú entraste en una experiencia espiritual. De momento tú dices, ¿pero qué es esto? Y bueno, no, Pablo dice que tú estás en lugares celestiales. Dice, pero si yo estoy en el mismo pueblo donde yo nací. Dice, sí, pero eso es espiritualmente, tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Tú estás completo. Tú no mires lo que se ve, porque lo que se ve va a opacar lo que verdaderamente tú eres. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces un hermano, cuando trata contigo, pues te ofende, te maltrata, aún en las mismas iglesias, y tienes que padecer a veces dentro de la iglesia. No tienen la paciencia contigo. Entonces, a veces un hermano contigo tiene roces. Hay hermanos en el ministerio que son medio fuertecitos. ¿Sí? Yo he visto eso en el ministerio. Pero tú sabes qué, que como yo estoy aprendiendo a vivir por la medida de Dios, yo los veo al 100% y yo digo, es que va de camino. Entonces no los juzgo donde se están manifestando, porque al parecer, aunque Dios los ve en el 100%, pero por su experiencia carnal, a veces usted los ve como en un 30, en un 40, en un 50, y de momento dice, este hermano me está maltratando. Y cuando te maltrata así, ¿qué tú tienes que hacer? Padecer penalidad. Tienes que padecer, porque el padecimiento es parte de esa experiencia. Oh, yo sé que tú no quisieras padecer, pero es que aquí se padece, porque hay gente que te malinterpreta. Entonces, eso es un trabajo que Dios va haciendo con todos los que se iniciaron en el reino espiritual. Vamos creciendo y creciendo y mejorando, y tu proceder va mejorando, y ahora eres más tratable y eres más tierno con los creyentes. Sí, porque Dios va bregando con tu carácter, porque tu carácter fue contaminado por tu experiencia carnal. Tú eres un escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un espíritu perfecto desde que vienes desde el vientre de tu madre. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo, ahora entiendo que desde el vientre de mi madre Dios me escogió por apóstol? Ah, te escogió desde el vientre de tu madre por apóstol. ¿Y por qué mataste a Esteban? Ah, porque yo no sabía quién era yo. Pero como Dios siempre vio a Pablo escogido desde el vientre, con la medida de Dios, ¿cómo lo vio? Siempre lo vio bien. Oye, si tú pudieras tener los ojos de Dios, si tú pudieras, Efesios 2:10. Dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros somos hechura, creación de Dios. Y atiéndeme bien, todo lo que Dios crea tiene un proceso de desarrollo. Todo lo que Dios crea. El árbol fue pequeño y creció. El animalito fue pequeñito y creció. Tú fuiste pequeño y subiste de estatura. Porque tú eres una creación. Y todo tipo de creación tiene su desarrollo. Por lo tanto, cuando habla ahí de que tú eres creación, hechura suya, está hablando de tu espíritu. Lo que pasa es que tu espíritu tiene un vehículo que se llama tu cuerpo.
Y entonces tú tienes que llevar tu cuerpo hasta caminar en buenas obras preparadas de antemano. O sea, tú manejas ese vehículo. Es una experiencia, es un desarrollo. Tú eres hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira lo que dice el 4 de Efesios, capítulo 4, el verso 13. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, diga medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tú sabes quién tenía la medida? El apóstol Pablo. Pablo andaba con una medida que Dios le dio. Mira, esta es la medida. Y ¿sabes lo que dice Filipenses, el próximo libro? Hablando de ti, mira lo que dice. En Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Oye, esa medida, Pablo estaba persuadido. Esa medida, Pablo dice, olvídate que si Dios te llamó y Dios te alumbró y Dios te perfeccionó y Dios te llamó a entender esta revelación, que esto no es cualquier revelación. Tú eres un bienaventurado. Para tú estar aquí tuvieron que alumbrarte tu entendimiento. Tuvieron que aplicar unas reglas para traerte aquí y alumbrarte el entendimiento. Imagínate yo que llevaba tantos años en el sistema y yo no entendía nada de lo que yo predico hoy, nada. Así que a mí me tuvieron que hacer una clase de operación tremenda para poder, imagínate, para activar la mente de Cristo en mí. Dios me dio su mente y me dijo, José Luis, esta es la medida, tómala. Ahora con esta medida te mides tú y mides también a los demás. No me hagas acepción de personas, porque esa medida no es para hacer la acepción de personas. Por eso a veces yo veo personas en la iglesia que los veo tan lejos de donde yo pienso que tienen que estar, pero Dios me dice, pero está perfecto, ¿verdad, José Luis? Oh, no, Señor, lo que estoy viendo, no, pero yo no lo conozco en carne. Dice, ay de ti si me violas ese principio de conocerlo en carne. Diga, yo miro con esa medida. Yo juzgo con esa medida. Es como yo que un día llamé a un hombre para que me arreglara, me hiciera unas divisiones en la oficina, y entonces yo le dije, ¿qué tú crees? ¿Cuánto material necesitamos? Y entonces de momento cogió y se echó de rodillas así, puso el ojo así a medir con el ojo, y yo digo, ¿dónde? Midiendo. Y yo digo, oye, pero tú no tienes un nivel, no tienes una regla de medir. No, esto es para tener una idea. Dice, no, yo no puedo bregar con ideas así. Si tú no me traes entonces yo le traje un nivel que yo tenía bien grande. Y dije, mídeme con eso, porque me va a salir virado este edificio. Diga una regla, una medida, un nivel. El profeta ya Zacarías habló de la plomada. La plomada. Dice, el varón lleva la plomada en su mano. ¿Y usted sabe lo que es una plomada? Especialmente cuando usted está pegando papel en las paredes, esos papeles bonitos. Usted no puede coger el ojo, déjame ver si quedó derecho. No, tú tienes que medir de arriba y tirar que el cable baje y el plomo llegue el momento en que se acomoda hasta que se queda quietecito. Esa es la medida. Pues el profeta dijo que ese varón venía con la plomada. Y tú sabes lo que dijo. Él lleva también 2 callados en la mano. Uno de gracia y otro de apostolado, de atadura. ¿Tú sabes lo que es atadura? Atadura es gracia, no las ataduras que hablan por ahí. Gracia y apostolado, que es el que te coge y te mete en la medida y amarra y de ahí tú no sales. Hello. Le voy a decir una cosa, esa medida no la tiene todo el mundo. Para eso usted tiene que sentarse, escuchar, ser prudente, no tener más alto concepto de sí que el que usted debe tener,
tiene que asociarse con los humildes, no con los vanidosos que entran a la iglesia. Aún al ministerio hay gente que está lleno de vanidad. No todos no todos se han metido esa medida. Esto tiene una medida. No es la edad, no es la edad tuya, no es si tú eres hombre o mujer, depende qué hay en tu boca. Depende los materiales de construcción. Si Dios dice, aquí van 5 bloques de tales medidas y aquí va una columna, pues tú no digas, para impresionar yo voy a meter 6 bloques. Porque para impresionar, entonces te vas a tener que estar impresionando en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, porque esa pared tiene 6 bloques y eran 5. Y se te daña el edificio. Esa es la aplicación que yo tengo. Dios me dice a mí, mira, si tú eres, ¿cómo tú sabes que tú eres el edificador? Si edifica encima del fundamento. Yo no puedo salirme de encima. Imagínate que yo edifique al lado. Si me encuentran fuera, yo estoy encima del fundamento. Lo que sucede es que a mí se me dio interpretar los planos del arquitecto. ¿Cómo yo los interpreto? Si Pablo los llega a interpretar, se hubiera conocido la gracia inmediatamente. Es más, mire, Pablo, Moisés tuvo una de problemas tremendos, porque Dios le habló en la zarza ardiente. Y después se fue a un monte y bajó con unas piedras. Y se buscó persecución. Dijo, ¿qué zarza ardiente? Si hubiera habido fuego ahí, se hubiera quemado la zarza. Eso fue unas tablas que él talló allá arriba, por eso estuvo 40 días. Tú sabes, búscale las manos que deben estar llenas de callos, que él mismo las hizo. Y Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo dijo, hermano, miren, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no entiendo esto. A mí no, yo sé que fue en el cuerpo. Él no lo sabía, yo sí lo sé, que fue en el cuerpo, que yo fui arrebatado al paraíso, pero fue en el cuerpo. Porque a Pablo se le tuvieron que dar muchas revelaciones. A mí no, a mí lo que me dieron fueron 2 horas y media de consulta. Subí y hablé con el Señor por 2 horas y media y solo me dieron Romanos 6, 7 y 8. Me dijo, vete con ese materialcito que después yo te añado el resto. Pero la medida no se puede violar. Diga, no se puede violar. Se nos daña el proyecto. Y Dios no va a dañar este es el último proyecto de Dios. Dios no lo deja dañar. Mira lo que Pablo hace para aplicar una medida correcta. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 de primera carta a los Corintios, verso 13. Capítulo 1, 2, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo terrenal a lo espiritual. ¿Tú sabes por qué el sistema protestante, católico, todos los sistemas ¿sabes cuál es el problema de ellos? Que ellos tienen que acomodar lo carnal a lo espiritual. Y eso, no, que no sé, es como la bestia aquella que vio Daniel de Nabucodonosor. ¿Te recuerdas aquella gran estatua que vio? Que tenía tremendo, tú sabes, un pecho tremendo con metales fuertes y cosas, pero entonces los pies, el fundamento, estaba mezclado con barro y ¿qué? Y hierro. Y entonces imagínate, eso no pega. Pues así está. Tú sabes, esa es la profecía de Daniel interpretándose ahora mismo en el rostro de nosotros. Eso es un sistema protestante que dice que ha crecido en Roma, la ciudad eterna, las hijitas, que Lutero por ahí abrió el camino, de ahí mismo, salió de ahí, de la misma, el ramerismo. ¿Y qué sucede? Que ha engordado y ha crecido. El problema es que sus pies están hechos
de barro y hierro. ¿Y tú sabes lo que va a suceder? Que un día se desboró y ahí cayó. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Usted es un espíritu que vive en un vaso de barro. Y el evangelio es un mundo espíritu, acomodando ese evangelio espíritu a tu espíritu. Tu carne aquí para nada aprovecha. Tu carne no juega ningún papel aquí. Y el sistema protestante, mira con lo que trata. Con no comas comida de cerdo. Vamos a bautizarlo para mojarle su carne. Vamos a darle un juguito de uva y un pedacito de pan, porque ese es el cuerpo de Jesucristo. Vamos a ponerlo de rodillas hasta que sangre en su rodilla. Eso es carne. Por eso Pablo dice, mire, ¿cómo ustedes se han muerto con Cristo? Que ustedes pertenecen al mundo espíritu. Os sometéis a preceptos tales como no toque, no maneje, no guste, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. La medida hay que acomodarla, como dice aquí. Dice acomodando, diga acomodando. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo usted acomoda lo espiritual a lo espiritual? Aprendiendo la medida que Dios le da a un apóstol. Usted aprende eso, esos son unos lentes que usted se pone, y cuando usted ve al hermano ahí que está tropezando, usted dice, yo estoy persuadido que el que comenzó la obra en este hermano la va a terminar. Pastor, pero es que no es tierno, no me sabe hablar, míralo con los ojos de Dios. En lo que llega a la estatura de un varón o de una mujer perfecta en Cristo Jesús. Dale tiempo. Pastor, son 5 años que lleva con el amigo. Dale tiempo. Mira que si Dios sabe perfeccionar, los pastores no saben. Las juntas y los grupos y la consejería y la psicología, eso no. Pero cuando Dios toma a alguien por hijo, a ese disciplina, corrige, reprende. Si tiene que llevárselo, se lo lleva también. Pero él va a terminar. Por eso Pablo dice, muchachos, yo estoy persuadido de esto. Esto sí yo estoy persuadido. Pero es que a veces pone en duda uno si está o no está. Tranquilo, déjalo, que si no está, él mismo también lo saca. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hayan fracasado todos los institutos, todos los seminarios de teología, no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Busque las reglas de fe de cada denominación. Para que usted vea que está la carne presente, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué le llaman los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque los rudimentos de la doctrina de Cristo fueron hechos para la carne. Porque Él todavía no había muerto. Cuando resucitó, entonces ya no se acomodaba a lo espiritual, a lo carnal. Y entonces Pablo dijo, mira, hay que dejar esos rudimentos. Hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque Cristo fue siervo de la circuncisión, vivió bajo ley. Y esos rudimentos eran para la carne. Pero una vez resucitó, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual con la medida de la regla que Dios da. Digo, y eso es con los creyentes. Pastor, ¿y qué hacemos con los familiares nuestros? Ay, hermano, ellos están enlodados. ¿Tú sabes lo que es enlodado? Es un himno. Mira, tú sabes que yo a veces yo, mire, con mi familia, yo no puedo tratar más. Uno se lo explica por aquí y se le escapa por acá. Y de momento crees que los tienes por aquí y te salen por allá con otra estupidez, caramba, que a veces dices, caramba, esta gente. Pero oye, no razonan. Y a veces tú dices, no, mira, es que somos bendecidos. Ay, sí, es verdad, somos bendecidos. No, porque fíjate que Pablo, que es. Sí, pero tú sabes que Apocalipsis dice, y de momento, pero mire, esos son de la circuncisión, estamos en la incircuncisión. Entonces tú le acomodas
Porque están enlodados de religión. Están en el infierno del desconocimiento. No conocen, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, pero ¿y qué? Si se tratan como pedazos de carne, viven apegados a las costumbres de los pueblos, a las costumbres de sus abuelos, de su familia. Mire, hermano, yo estoy hasta aquí de eso, cansado de carne. ¿Usted no se cansa de la carne? A veces ni quiero perder tiempo ya. Yo trato de salvarlo, pero uno trata de salvar a los creyentes, pero llega el momento que Dios te dice, no le tires perlas a los cerdos, usted habla perlas, esta gente están encerdados, son cerdos, enlodados, llenos de tierra, llenos de fango, no saben hablar, no saben juzgar, dan penas. Por eso Pablo dice, lavaos con agua pura, limpiaos con agua pura. El agua pura de la gracia, pero ellos ni entienden eso. Dios, y esos son los que no tienen religión, porque los protestantes, los católicos, todo tipo de creencias, eso es peor, porque esa gente está en anatema, esa gente está en maldición, esa gente le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Eso es tan peor. Yo estoy hablando con los que no tienen religión, que están enlodados en la ceguera espiritual, enlodados. Pero están mejor que los llamados cristianos, porque esos son peores, esos son blasfemos, esos todos los domingos cogen la sangre de Cristo y la pisotean como gusto y gana a todos esos pastores. Están de condenar, como Pablo le dijo a Pedro, usted está de condenar, Pedro, y todos los amiguitos de usted están de condenar porque no entienden, se fueron lejos de la medida de Dios. Fuera de la medida que Dios usa. Están dormidos, no entienden. Porque Dios trata con los creyentes, entonces también trata con los que todavía no han creído, pero que son escogidos y no lo saben. Hay una medida. Y todo pastor de este ministerio tiene que entender esto. Aquí usted no puede traer sus propias herramientas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que es la regla que Dios le ha dado para una iglesia ataviada, una iglesia pura, una iglesia reinando en vida, una iglesia que va a transformar al mundo por todas las naciones. Eso es así. Los pastores que no entiendan esta regla, esta medida, si están con nosotros, los vemos fuera de nosotros. Porque aquí no hay acepción de personas. Aquí Dios te llama y te dice, mira, esta es la medida mía, no uses la tuya. Esta es la medida que yo uso para tratar con mi iglesia. Pablo la tenía. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, mira, nosotros hemos llegado a ustedes, pero no hemos llegado así en carne, con justicia propia y con sabiduría humana. No, nosotros hemos llegado a ustedes con la medida de Dios, con las reglas que Dios usa para medir a su iglesia, que la ve santa, la ve santificada, la ve perfecta, la ve completa, no la conoce en carne. Y el que viole esa medida no cabe en este ministerio. Y esto aprieta. Como dicen en Puerto Rico, esto pica y se extiende, sigue picando. Como aquel soldado de Napoleón, que Napoleón pasó por así y lo vio y enseguida le dijo, diga mi general. Y entonces lo miró así, tenía una buena bazuca en la mano y le dice, ¿cómo usted está? Firme, mi general. ¿Usted ve aquella casa allí en el monte? Dispare a ver cómo está su regla.
a ver cómo está su puntería. ¿Cómo no, mi general? ¡Pah! Y de momento explotó aquella casa en pedazos y lo saludó. Sigue adelante. Y el soldado firme, llorando. Y pasó otro soldado y dice, ¿por qué lloras? Porque esa era mi casa. Pero la medida carnal me dijo que disparara y yo no estoy para hacer preguntas. ¿Cuánto más la medida de Dios? Que no es injusta. Si Él te dice, métete por ahí, mira, sigue por ahí. Que a la larga tú ganas. A la larga tú ganas. A la larga se cumple que tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. No vencedor, más que vencedor. Sí, porque es que tú, hermano, mire, esta es la alternativa para un mundo que anda turbado. Y Dios necesita buenos soldados. Soldados que estén pendientes de las direcciones para ganar una batalla.